verruga peruana, así es como la han titulado los medios. Javier. Gracias, Vero. Mi querido doctor Clever Ollague, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, mi querido Javier, qué gusto verte. Igualmente. A ver, explíquenos un poco para los oyentes y televidentes en la plataforma, ese de mucho que pueda llamar la atención acá en nuestro país, en Guayaquil específicamente, esto de lo que se conoce como verruga peruana, o es una situación muy eventual. Bien, en primer lugar, pues agradeciendo la entrevista. Mira, el tema de la verruga peruana que ha sido anunciado en días anteriores es un tema bastante interesante porque hay que conocer bien de qué se trata. Cuando tú anuncias algo ahora por las redes sociales o cuando tú mencionas por cualquier medio de comunicación actualmente un proceso infeccioso, la gente después del COVID o ahora que estamos viviendo pues esta enfermedad del COVID, claro, tú lo que vas a provocar es un gran temor porque la gente piensa de que se viene otra pandemia. Y esto hay que dejarlo en claro porque esto no tiene nada que ver con la pandemia. En segundo lugar, esta enfermedad de la verruga peruana o enfermedad de Carrión o fiebre de Oroya es una enfermedad milenaria, es una enfermedad muy antigua. Es importante recordar de que esta enfermedad comenzó en un pueblo minero que se llama Oraya, cerca de Lima, hace muchísimos años atrás. Y esto fue realizado por un estudiante de medicina, apellido Carrión, cuyo padre de este joven era de Loja, para que usted sepa. Y los primeros casos que se dieron aquí en el Ecuador fue en la región de Zaruma. Ahí fueron los primeros casos que se reportaron hace muchos años, después en la provincia del Manabí y actualmente también aquí pues lo que se ha reportado en Guayaquil. Sin embargo, es importante recordar a las personas de que esta enfermedad es una infección bacteriana que es transmitida por un insecto que es un mosquito, que es un famoso pues Lutzomia o Flebotomos, que es una especie de mosquito, igual como pasa con el dengue, igual como pasa con el paludismo, que es transmitido por este mosquito. Esto no es una infección que se transmite por contacto directo, ni por medio de la saliva, ni por la parte respiratoria, que no tiene nada que ver con el COVID. Son enfermedades totalmente diferentes, con agentes etiológicos totalmente diferentes. Esta verruga peruana o fiebre de Oroya es provocada por una bacteria que se llama Bartonella, que es transmitido por la sangre, en la cual el mosquito al picar a una persona que sea portadora de la enfermedad o que tenga la enfermedad aguda, al picar a otra persona lo que va a hacer es inyectar por medio pues de la picadura la bacteria, y esa bacteria viaja por el torrente sanguíneo dañando los glóbulos rojos y de esa manera se produce la enfermedad caracterizada por fiebre y por anemia. Es decir, esos dos signos o síntomas son los que prácticamente lo clásico de la fiebre de Oroya, por eso se denomina fiebre. Esa es la fase aguda de la enfermedad. Generalmente afecta más a los niños, mujeres embarazadas y a los hombres. ¿Por qué razón tenemos aquí en el Ecuador? Porque este mosquito que vive obviamente en zonas húmedas, en la cual él le permite la proliferación, además existe lo que se llama la migración, es decir, probablemente gente que ha estado en el Perú, en zonas obviamente donde existe esta enfermedad, está aquí en el Ecuador como portadores asintomáticos, y claro, como estamos en época lluviosa, los mosquitos pululan y de esa manera puede ir transmitiendo. No hay actualmente que alarmarse porque existen una gran cantidad de casos. Sin embargo, se han reportado casos aislados de la forma crónica, que es la verruga,
que no es la verruga viral, que es importante, Javier, identificarla, porque no es que la gente cuando dicen verruga piensa que es la verruga esa cualquiera que aparece, que es provocada por un virus, que no tiene nada que ver con la verruga peruana. La verruga peruana se caracteriza por lesiones que son como unos granitos de color rojo violáceos, que muchas veces son sangrantes y aparecen sobre todo en las áreas expuestas donde el mosquito pica, es decir, en la cara, en los brazos, en las piernas, y aparecen múltiples lesiones, que claro, la gente al ver esto obviamente pues se asusta y cree que se trata de algo grave. Doctora Yague, ¿cuántas veces o en cuántas picadas podría el mosquito dejar esta bacteria? Por ejemplo, el mosquito que va y me pica a mí, por ejemplo, que tengo la verruga. ¿no? Si el mosquito está infectado, ¿y de ahí cuántas veces más si el mosquito en su tubo digestivo obviamente está infectado con la bacteria y le pica a usted y le inyecta, porque recordemos que los mosquitos son hematófagos, es decir, ellos chupan sangre, para que entiendan, y depositan obviamente la bacteria en el momento que le pica. Todo es que la bacteria entre en circulación en los vasos sanguíneos y infecte el glóbulo rojo, la bacteria se va a multiplicar en el torrente sanguíneo y va a provocar todo este tipo de manifestaciones clínicas, malestar, fiebre, dolor de cabeza. Es más, se puede confundir con el dengue, se puede confundir con el paludismo, se puede confundir con la hepatitis también. Bueno, se puede confundir con cualquier proceso infeccioso que cursa con fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Pero a medida que pasa la fase aguda y dependiendo del estado de defensa o inmunológico de la persona, se hace más grave o menos grave. Y además también depende de la cepa o del tipo de mosquito que obviamente lo provoca. Después de algún tiempo que ha pasado la fase aguda de fiebre, malestar, etcétera, comienzan a aparecer las lesiones cutáneas. Por eso es importante recalcar de que no es que ya tiene fiebre, dolor de cabeza y aparecen las lesiones inmediatamente. Es muy raro. Sin embargo, los casos que hay en Ecuador son casos leves, Javier y Verónica, no son casos agresivos que hay que obviamente estar pues preocupados. Pero la gente se puede morir con esto. Bueno, ¿o hay qué incidencia hay en ese sentido? Los casos reportados en Perú hace muchos años atrás, obviamente hubo una gran cantidad de gente que falleció porque en esa época no se la conocía bien la enfermedad y no sabían qué tipo de antibiótico se debe de utilizar, porque esta enfermedad infecciosa, bacteriana, es susceptible al tratamiento con antibiótico. Hay que saber obviamente qué tipo de antibiótico tienes que darle, dependiendo obviamente si la enfermedad la confirmas o no la confirma, porque el examen que existe para poder determinar si tenemos esta infección es mediante un examen que se llama de frotis de sangre periférica o de gota gruesa, que es un examen simple, sencillo, barato. Javier. Doctor, de alguna u otra manera, quien pueda sentir síntomas como el que usted señala, lo importante y fundamental es que esa persona vaya inmediatamente a hacerse el examen para evitar que de la situación aguda pase a la crítica, que es donde podría generarse lo que usted está explicando realmente con el tema de la verruga peruana. Bien, lo importante aquí, Javier, como yo lo he venido mencionando, es de que el personal médico tiene que estar debidamente capacitado para poder diagnosticar esta enfermedad. Y es por eso que yo invito a la clase médica a revisar bibliográficamente esta enfermedad, porque como no es una enfermedad que ha sido tan común y frecuente en estas 2 últimas décadas, quizás hay médicos generales, clínicos, inclusive hasta los mismos dermatólogos, infectólogos, que no tenemos probablemente esa experiencia de haberla visto, quizás nos vayamos a confundir, a dar malos diagnósticos y por ende malos tratamientos. Por eso es que si una persona, ya teniendo esto como antecedente, presenta fiebre inespecífica,
Lo primero que tenemos que descartar es la fiebre de Oroya o la verruga peruana, como se la denomina, porque ya tenemos que tener los médicos en nuestra cabeza ese diagnóstico diferencial, que aparte del dengue, que es propio también de nuestros medios en la época lluviosa, está el paludismo, está la tuberculosis cutánea, está la hepatitis, etcétera, tenerlo ya presente, de que si vemos un paciente con fiebre, malestar, cefalea, ictericia, o que los ojos se le pongan amarillos, aumento del volumen del hígado, del vaso, con anemia, tenemos que hacer el examen de frotis de sangre periférica de la gota gruesa para poder el laboratorista decirnos sí, hay la bacteria. Y una vez diagnosticado, el tratamiento con antibiótico durante algún tiempo, obviamente determinado, podemos curar a esa persona. Oye, qué importante, ¿no? Definitivamente, que todo parte de un diagnóstico y eso está muy bien. Ahora, ¿cómo prevengo? Le pregunto porque, por ejemplo, yo un buen tiempo me dedico, bueno, continúo haciendo deportes al aire libre y a mí me pegó que el dengue, que el chikungunya, no me ha dado el dengue hemorrágico, nada más. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Dónde no debemos circular o dónde no debemos ir? Mira, hay mucha gente que hace ciclismo. Así. Y hay gente que hace ciclismo en montañas. Y claro, este mosquito que normalmente habita en estas áreas húmedas, obviamente, en las que hay la polución de este insecto, porque hay que recordar de que el trabajo de este mosquito es en la noche. Y los faros generalmente son los lugares donde ellos polulan. Entonces, si estamos en una área donde hay empozamiento de agua, donde no ha existido un programa de vacunación intensa, preventiva, en la que de esa manera podemos bajar la población probablemente de este mosquito, la gente que hace deporte y sale a correr por estas áreas, obviamente extremas de monte, etcétera, probablemente se puedan, obviamente, ser picados, por decirlo de alguna manera, con algún mosquito. Pero hay que determinar, porque el Ministerio de Salud lo ha venido mencionando, no sabemos realmente si está confirmado, porque las lesiones de la piel, que es importante recordar, Javier y Verónica, se diagnostican mediante una biopsia. Pero esa biopsia o ese tejido que se saca para estudio tiene que ser estudiado por un dermatopatólogo, no por un patólogo general que probablemente no esté acostumbrado a ver y se vaya a confundir en el diagnóstico y por ende nos vayamos a confundir terapéuticamente. Esta enfermedad, Javier, fue descrita hace muchísimos años atrás por el profesor doctor Wenceslao Ollague Loaiza y por el doctor José María Ollague Torres, que en aquella época, cuando existía pues el dispensario 31, ¿no? Reportaron ellos bibliográficamente, ¿no? Casos obviamente de verruga peruana. Y el tratamiento, que es muy exitoso con antibióticos, porque hay que saber qué tipo de antibióticos aplicar durante un tiempo, pueden dejar a nivel de la piel lesiones cicatrizales, porque claro, las lesiones muchas veces son profundas y cuando se curan, generalmente la verruga peruana se cura en un mes con tratamiento con antibiótico, suele dejar lesiones o secuelas que son propias pues de una lesión inflamatoria, angiomatosa, porque es el color obviamente purpúrico, es porque son vasos sanguíneos obviamente apelotonados por la misma bacteria y de esa manera pues desaparece. Javier. Es fundamental entonces el cuidado, es fundamental tomar las mismas precauciones para evitar que este mosquito busque dónde cuajar, por así decirlo, doctor. Claro, por ejemplo, este mosquito que generalmente vive en estas áreas húmedas, empozadas, porque el mosquito, acuérdate de que obviamente crece en todas las áreas donde hay este remanso de agua por las lluvias que tenemos. Y si no hay ese drenaje de estas aguas lluvias y si no hay la protección de repelentes para insectos, para que uno se aplique, y si no utilizamos mosquiteros en los lugares donde existe mayor polución, y si no reportamos
que existe el caso, porque en el momento en que existe un caso de esta enfermedad, se hace un cerco epidemiológico, porque si existen mujeres embarazadas y que salga positivo a esta bacteria, estas mujeres embarazadas tienen gran complicación. Pueden haber muertes fetales, pueden haber abortos prematuros, etcétera. Entonces, si estamos hablando de esta enfermedad, no hay que, en primer lugar, perder la calma, porque es una enfermedad que es endémica, propia de Perú, Colombia y Ecuador, que es milenaria. Y en segundo lugar, tratarla de acuerdo a la confirmación clínica del laboratorio y de esa manera tratar de ver lo que son las personas que viven alrededor, porque si a usted le picó el mosquito, probablemente pues tiene que haberle picado el mosquito a algunas personas dentro del hogar. Entonces hay que siempre tener esa vigilancia. Lo único cierto es que si no se realiza el diagnóstico y el tratamiento oportuno, claro, esto sí puede ocasionar la muerte en pocos días, doctor. Claro, porque por ejemplo, en la fase aguda, Javier, si tenemos este proceso infeccioso y esa persona no recibe el tratamiento correcto, puede complicarse. Más aún todavía si esa persona tiene enfermedades que disminuyen sus defensas, haciendo que la bacteria sea más agresiva. Y de esa manera puede haber complicaciones neurológicas, personas que pueden entrar en coma, etcétera. Pero es muy raro porque en realidad los casos que tenemos en Ecuador, por lo menos de lo que yo conozco, son casos leves, moderados, no son casos graves como lo tiene Perú o lo ha tenido Perú en su momento. Entonces, pero sí es importante de que si vamos a hablar de esta enfermedad, tenemos que hablar con propiedad. Si hay casos, tienen que ser casos reportados y confirmados de que existe esta bacteria. Fumigación extrema, sobre todo pues ahora que vivimos esta época lluviosa, y si existe el caso, hacer el cerco y comenzar a vigilar a las personas que obviamente conviven o en el área geográfica muy localizada, porque esto de aquí lo descubrieron ahora en por una zona, pues obviamente de Guayaquil, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tiene la comunidad médica sobre los casos? Bien, lo que yo sé es de que han habido 2 casos reportados, ¿no verdad?, de verruga peruana, pero son casos muy aislados. Probablemente gente que ha migrado del Perú al Ecuador, gente que ha tenido algún proceso febril que ha venido y de esa manera no ha tenido un diagnóstico, porque acuérdate que nosotros tenemos una pésima y mala costumbre, el ecuatoriano, nos automedicamos. Y cuando vemos que hay fiebre, lo primero que tomas pues es cualquier cosa para la fiebre, y hasta que no te pase la fiebre y no estés complicado, no buscas a nadie. Eso es un gran problema que tenemos. Entonces, si tenemos un proceso febril y comenzamos a sentirnos mal, y comienza a dolernos la cabeza, entonces acudir al médico primario, ¿no verdad?, y tratar de que ese médico haga el diagnóstico correcto y de esa manera confirmando del tratamiento correcto. Por eso es importante que el personal médico tiene que estar preparado y conocer la enfermedad. Es importante. Doctor, ¿podemos decir que se presenta también el dolor o dolores en las articulaciones y en los músculos? Perdón, no te entendí, Javier. Que si se puede presentar con esta situación que estamos hablando, el tema que estamos hablando, ¿se pueden presentar dolores en articulaciones y dolores musculares? Bueno, te da una sintomatología, haz de cuenta de que te está dando una infección, por ejemplo, el dengue te da fiebre, malestar, dolor articular, te da dolor muscular, y claro, puedes tú confundirlo con el dengue, tú puedes confundirlo con otras infecciones, ¿no verdad? Por eso es importante de que dentro del diagnóstico diferencial del médico que la está viendo, tiene que tener presente de que puede ser también fiebre de orolla o verruga peruana. Entonces aquí la responsabilidad de la preparación, tanto del médico como la parte epidemiológica, tiene que ser óptima. No es porque el Ecuador está viviendo una pandemia, el mundo está viviendo una pandemia, no. Esto es como en la época antes de la pandemia, que hay dengue, por ejemplo, que hay dengue. Entonces, obviamente la gente ya sabe que hay dengue y no debe tomar aspirina, etcétera, ¿no? Sí, hay que ¿Y las erupciones son en superficies lisas o son brotadas, doctor? Las lesiones pueden ser sobrelevadas
múltiples que tienen un aspecto como un grano rojo, como un grano violáceo, que no tiene nada que ver con las verrugas virales, que las verrugas virales tienen un aspecto pues más rasposo, son unos puntitos negros, que no tiene clínicamente ni para confundirse siquiera, Javier. Obviamente el dermatólogo que esté capacitado lo puede diagnosticar o diferenciar clínicamente, pero la confirmación de que exista verruga peruana, es decir, lesiones cutáneas o no, es mediante la biopsia, la confirmación de la bacteria hecha por un dermatopatólogo. Esa parte quiero dejarlo bien claro, porque si lo hacemos con un médico que no está acostumbrado, podemos confundirnos. Bueno, le agradecemos al doctor Clever Ollague. Hay que inteligenciarnos en por ejemplo, con esta enfermedad de la verruga peruana, porque ahí ya lo ha dicho el doctor Ollague, Javier, hay que hacerse el diagnóstico y también el examen definitivamente con profesionales especializados en el tema, y esto es muy importante. Así que ya sabe que si tiene fiebre, hay que descartarlo, ¿no? ¿Verdad? Hay que ir al médico y descartar. Mediante el examen. Están hablando de exámenes costosos. No, esto no es un examen costoso. Esto es un examen en el cual, Javier, te sacan un poquito de sangre, te ponen la sangre en un portaobjeto, y eso le ponen una tinción que obviamente al microscopio te puedes tú observar la bacteria. O sea, es un examen simple, de bajo costo, que no necesitas un aparataje ni una tecnología extrema, que el cultivo de la bacteria que se puede dar, eso te tarda mucho tiempo. Entonces, hasta que te den el diagnóstico del cultivo, que muchas veces no crece la bacteria, entonces ya ha pasado tiempo, y esto no es así. No, fiebre, malestar general, cefalea, anemia, examen de frotis en sangre periférica, demostrar la bacteria. Lesiones cutáneas que tengan aspecto de color rosado, rojo, vinoso, múltiples que aparezcan en cara, extremidades superiores e inferiores, buscar al dermatólogo para que le haga una biopsia, ser estudiado por un dermatopatólogo, demostrar la bacteria, y de esa manera, con tratamiento con antibiótico. No hay que vacunarse, no hay que alarmarse, no. El tratamiento con antibiótico, tanto en la fase aguda, claro, cogido pues obviamente en su fase inicial o temprana, y la fase crónica, que es las lesiones cutáneas, se van a resolver sin ningún problema. Y en mujeres embarazadas y en niños, por favor, si encontramos un caso probable de verruga peruana o de fiebre de oroya, tiene que también hacerse el examen en frotis, para que de esa manera descartar si existen también ahí, porque hay lo que se llaman portadores asintomáticos, es decir, tú puedes cargar la bacteria asintomáticamente, ¿verdad? Y de esa manera el mosquito puede picarte y puede ir a picar a otras personas, y dependiendo del estado inmunológico aparecerá la enfermedad leve, moderada o severa. Solamente una pregunta. Ya para despedir. Me fuimos a ese conversatorio que nos citaron en el Eduardo Mendoza, ya para cerrar, Javier. Oye, Javier, sí, ¿cómo estás? Buenos días. Clever, esto se combate netamente entonces sacando el monte, los vectores también, y poniéndose protector, ¿verdad? Básicamente toldos, o sea, porque es un mosquito, tú no sabes realmente ¿cuál te pasa? Mira, el problema en las épocas lluviosas, sobre todo pues en la región de la costa, y no también de la sierra, pero en la región de la costa, es de que lastimosamente al empozarse las aguas existe gran polución de mosquitos. Vectores. ¿No, verdad? Hay dengue vamos a tener siempre, ¿no, verdad? Chikungunya, Zika, etcétera. O sea, vamos a tener esas infecciones porque son endémicas, son propias obviamente de nuestra área geográfica. Ahora se suma esta, que probablemente, como yo lo vengo mencionando, si el Ministerio de Salud lo ha mencionado, me imagino yo que tiene que haberlo comprobado. Probablemente no lo anuncie para no crear pánico. Por esta enfermedad, como yo le decía a Javier Eduardo, no hay que crear pánico.
no hay que decir que estamos otra vez como un COVID, nada tiene que ver esto. Esto es algo normal que puede suceder. Claro, hace 20 años que no observábamos probablemente un caso, o quizás si han habido casos, no han sido diagnosticados, y si han sido diagnosticados han sido muy esporádicos, que en realidad pues no ha sido una alarma sanitaria en la que obviamente hay que tomar medidas extremas. Sin embargo, la fumigación por parte del municipio, programa de fumigación por parte del Ministerio de Salud y la educación a la población es importantísimo, porque de esa manera como que previenes de que este mosquito siga pues haciendo daño en caso de que exista, y si hay casos reportarlos para de esa manera irlos tratando porque adecuadamente. Hay tratamiento, el tratamiento es con antibióticos. No puedo mencionar porque la gente comienza a comprar cosas que a las finales no corresponden, pero el tratamiento es con antibióticos. Pero es importante que sepa la ciudadanía que si tiene un síntoma, como ya lo mencioné, fiebre, anemia, etcétera, no automedicarse. Y si van a los centros de salud, el médico de ese centro de salud tiene que estar preparado, que por lo menos los invito a que lean la enfermedad, para que de esa manera... Pásanos también, por favor, alguna información para subirla en las redes, Clever. No te preocupes, Eduardo. Es importante que lo lean y de esa manera estar un poco familiarizado con esta infección y tratar de hacer diferenciales con otras enfermedades como el dengue, el paludismo, etcétera, para poder no confundirnos. Gracias, Clever Ollague. Javier, ¿algo más, querido amigo? Aquí está Superman. No. ¿Todo bien? La historia de Superman lo contamos otro día. Okay. Gracias, Verónica. Clever Ollague. Muy bien. Gracias.